ver, macristas famosos, intelectuales, militantes libertarios, son los denominados anticuarentena. Hablaron algunos intelectuales de infectadura y le vamos a preguntar que Jorge Aliaga, a ver si Jorge Aliaga, que es investigador del CONICET, quiere hablar de este tema en primer lugar. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, estamos con Luciana, soy Adrián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Jorge. No, por favor. Bueno, a ver, usted leyó esa carta de intelectuales hablando de infectadura. ¿Qué representa esos dichos para usted? No, bueno, a ver, te comento, nosotros justo estos días sacamos una carta también que no responde a esa carta y que encara el tema este del COVID-19 desde un ángulo completamente distinto. La verdad que en relación con esa carta yo creo que, primero, me parece que en C5N, uno de los firmantes mismo aclaró que hubiera usado el término de dictadura para de alguna manera tener cierta repercusión mediática. La verdad me parece penoso porque, bueno, yo tengo suficiente edad como la persona esta que hizo esa declaración como para haber vivido una dictadura. Y yo cursé en la Facultad de Ciencias Exactas teniendo que presentarle la libreta y que me revisaran la mochila para poder entrar a un sargento de la policía. Entonces, digamos, me parece que habría que ser muy cuidadoso en el uso de esa palabra. De hecho, me parece que tan desafortunada fue que en los días siguientes los mismos firmantes quisieron relativizar el uso y de alguna manera ir para atrás. Por otro lado, me parece que la carta coincidió justamente con algunas manifestaciones que, como ustedes decían, eran de gente con una ideología a veces libertaria al extremo o con temas así de conspiraciones y demás, muy acotadas a ciertos sectores que me parece que los mismos firmantes de nuevo se sintieron incómodos de haber quedado de alguna manera asociados con ellos, salieron a decir que en realidad no estaban en contra de la cuarentena, sino y empezaron a hablar ya de detalles. Quiero decir, me parece que eso ya, digamos, lo que pasó después me parece que le da ya un contexto a que me parece que buena parte de lo que se dice ahí fue desafortunado. Creo que hay un tema que se puede debatir, todo se puede debatir, pero me parece que hay algunas cosas que son más interesantes de debatir que otras. Una de ellas es las críticas que se hacen a si se debió haber, por ejemplo, cerrado las fronteras antes y demás. Me parece que hay cosas que, digamos, y más viniendo de grupos que, digamos, tomaron la decisión de cerrar el Ministerio de Salud, es un poco criticable, pero además tengamos en cuenta que, por ejemplo, haber tomado el cierre de fronteras antes de lo que se hizo el 12 de marzo podría haber sido, por ejemplo, el 20 de febrero. El 20 de febrero en Europa estaba jugando el Atalanta con el Valencia en Milán, fue una de las enormes fuentes de contagio de Bérgamo. Y imagínense si en ese escenario acá se hubiera decidido cerrar la frontera. ¿Qué hubieran dicho? Que en Europa había total normalidad, se jugaba al fútbol y estábamos haciendo este disparate. Digo, me parece que ahora venir a decir lo que se hubiera hecho hace 3 meses, me parece que es fácil. Y después me parece que hay otro punto que yo entiendo también, que es sensible y que da para debatir y que tiene que ver con esta cosa de hasta dónde están los derechos individuales, digamos, cercenados. Digo, me parece que no es verdad que no funcionen los poderes, no es verdad que no se reúne el Congreso, las comisiones se han reunido, han tenido reuniones virtuales con todos los ministros, pedido informes. Digamos, me parece que no es verdad que estamos en un estado de excepción en el sentido jurídico de lo que quiere decir un estado de excepción. Por supuesto que estamos viendo una época excepcional, pero eso se vive en todo el mundo. Basta mirar lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, digo, me parece que en ese sentido, lo que sí me parece interesante analizar en detalle es el tema de hasta dónde, hay que, defender o llevar adelante los derechos individuales de cada uno en la medida que esos derechos individuales colisionen con derechos colectivos. Y voy a dar un ejemplo concreto. Jorge. Si alguien, por ejemplo, dice, yo creo que la Tierra es plana, yo le recomendaría que vea el lanzamiento del otro día del cohete, que de arriba se ve bastante bien, que es redonda, pero en definitiva, en la medida que no sea un docente de mis hijos, a mí no me preocuparía mucho que esa persona crea lo que quiera. Ahora, si esa persona dice,
yo no quiero vacunarme a mí o no quiero vacunar a mis hijos, porque tengo derecho a decidir eso, lo que uno le contesta es que el Estado argentino, y no el Poder Ejecutivo, el Congreso decidió hace 2 años que uno no tiene derecho a eso, que en Argentina es obligatorio vacunar y que si uno no vacuna comete un delito. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el Estado, el Parlamento decidió que había un bien a preservar por encima del derecho individual que tenía que ver con el derecho a la salud colectiva. Entonces, en este caso me parece que vale la pena porque a mí me gustaría, yo corro y me gustaría salir a correr y entrenar y yo tendría que haber corrido los 10K de UNICEF el 15 de marzo y no pude, y a partir de ahí tendría que haber corrido ya 3 mediamaratones este año y no pude. Ahora, frente a ese derecho mío de poder salir a correr porque me gusta y porque soy libre y porque no puedo hacer eso, está el hecho de preservar la salud de toda la comunidad. Y alguien puede argumentar, bueno, yo corro el riesgo, firmo un documento de que no voy a requerir atención médica si me pasa algo. La pregunta que yo hago es igual a la de las vacunas. Y si vos contagiás a un inocente, ¿quién se hace responsable? Jorge, quiero aprovechar estos minutos con vos. Sigo permanentemente tus análisis con contenido científico, lo cual eso es sumamente importante, porque son días claves para analizar qué es lo que puede pasar con la cuarentena en la República Argentina. Se están evaluando los números directamente de estos días. Con los números que se dieron a conocer hasta el día de hoy, porque no podemos hacer futurología, ¿cuál es tu recomendación? ¿Que se flexibilice en el AMBA, que se mantenga igual en el AMBA o que se retroceda de las disposiciones que se han tomado hasta el día de hoy en el mismo sector que concentra casi el 90% de los infectados en la Argentina? Bueno, primero, por lo que vos preguntás, la forma que lo preguntás, estás dando por hecho una cosa que me parece que está muy bien, y es que no estamos discutiendo fuera del AMBA. Es decir, salvo el AMBA y Gran Resistencia, el resto del país prácticamente tiene muy poquitos casos, han logrado efectivamente confinar el virus, no tienen circulación prácticamente, y ustedes habrán visto que estos días a veces aparece algún caso puntual, y en todos los casos hay gente que se ha trasladado desde la capital federal como Gran Buenos Aires. Es decir, que el foco en este momento de contagios del país está acá. Primer punto. Es decir, que todo lo que ustedes relataban antes de medidas de reactivación en el interior del país está perfecto, digamos. No hay ningún peligro, me parece a mí, en ese tiempo. Obviamente hay que estar atentos a las personas que se trasladan, porque ahí sí puede ir el virus, y lo que hay que hacer en ese caso es controlarlo rápido. En el caso del AMBA, los números de los últimos días son confusos. Quiero decir, efectivamente los datos han dejado de crecer, se han estabilizado. Ahora, ¿por qué los llamo confusos? Porque están dando el porcentaje de positivos sobre el total de test muy alto. Veníamos nosotros de números que andaban alrededor del 8%, 9%, 10% durante semanas, y ahora de golpe estamos en el 20% a nivel país, porque Cava en particular, y Provincia de Buenos Aires, AMBA un poco más atrás, pero también está dando cerca del 40% de positivos. Eso es altísimo en cualquier estándar. Entonces, la duda que uno tiene es si los números que estamos viendo no están submuestrados, es decir, si no estamos perdiendo casos. Y en ese sentido, al tener dudas de hasta dónde es representativo este número, obviamente estas percepciones de dudas son pasajeras, porque quiero decir, en algunos días, si esto, digamos, no es así, se va a notar por otros indicadores indirectos, por ejemplo, la ocupación hospitalaria. Es decir, si no suben los casos, pero sube la ocupación hospitalaria, está claro que algo está pasando. Yo en ese sentido creo, y lo dijimos hace unos días, creo que habría que tener mucho cuidado con el AMBA, porque los números están creciendo, han llegado a niveles grandes, y además es un foco para el interior. Y en ese sentido, por ejemplo, ustedes decían abrir las ventas de ropa de barrio. Honestamente, esas cosas pueden sonar superfluas, como las joyerías o la venta de ropa. Yo no creo que contagie mucho ese hecho. Bien, Jorge, gracias.